Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos a estas jornadas sobre personas de trascendencia en su quinta emisión, en continuidad con pues, el alto nivel de participación que hemos tenido justamente en estos 2 días. Vamos a cerrar con broche de oro justamente con un panel de especialistas y valiosos y queridos miembros de nuestra querida universidad para pues justamente poder ahondar un poco más en esta cuestión de la dignidad humana. Vamos a estar teniendo la oportunidad de escuchar a cada uno de nuestros panelistas, 15 minutos más o menos en su participación, y tenemos el gusto de iniciar con la doctora Selene Georgina López Reyes. Ella es investigadora y docente en la UPAEP. Sus intereses principales son la filosofía personalista, la antropología y la filosofía de la acción. Se doctoró en filosofía por la Universidad Anáhuac, México Sur, con una tesis sobre el amor en Carol Wojtyla bajo la dirección del doctor Juan Manuel Burgos. Cuenta con una maestría en pedagogía y una licenciatura en filosofía. Es miembro activo de la Asociación Mexicana y la Asociación Española de Personalismo. Su producción académica incluye artículos en revistas científicas y capítulos de libros, entre los que se encuentran el artículo Amar para participar en comunidad, una propuesta desde la psicología comunitaria y la teoría de la participación wojtyliana, y similitudes y diferencias entre el amor platónico y la concepción wojtyliana del amor, en Quien, revista de filosofía personalista, la pedagogía franciscana, construcción de una identidad propia del hombre en la Nueva España, en ISTRI, revista latinoamericana de filosofía de la educación, y El árbol que nace torcido, una reflexión sobre la autodeterminación de la persona humana, en la revista Painómeno. Ha sido ponente en congresos internacionales de filosofía, explorando temas de antropología, filosofía de la acción, participación social y comunitaria y ética. La doctora López es docente investigador en el área de formación humanista en UPAEP, por lo que ha impartido materias como persona y libertad, persona y dignidad. Fue directora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de UPAEP, donde también impartió materias como antropología, filosofía de la educación, seminario de metafísica, pensamiento pedagógico, entre otros. Sus proyectos de investigación actuales abordan la experiencia integral de la persona. En particular, se encuentra trabajando en un instrumento para evaluar el carácter integral de la experiencia del amor en jóvenes universitarios, proyecto en el que está en la fase de exploración teórica. Así que, bueno, la recibimos con un caluroso aplauso, por favor. Bueno, esta charla la voy a ir leyendo, pero también me voy a ir apoyando un poco con las diapositivas porque me gustaría irles presentando algunos datos que he obtenido. Ahora van a ver por qué. Justo la fuente de esta presentación, pues tiene dos raíces. La primera de ellas es la filosofía personalista de Karol Wojtyła sobre las nociones persona y dignidad en particular, y por otro, un diagnóstico derivado de un ejercicio de intervención social cuantitativo en el que participaron 59 estudiantes universitarios de distintas áreas del conocimiento, debido a que fue aplicado el verano en formación humanista la materia persona y dignidad. A ellos se les pidió definir desde su experiencia los conceptos persona, dignidad y libertad. Sin embargo, aquí se presentarán solamente el diagnóstico de persona y dignidad. Para ello se aplicó la metodología de análisis de redes semánticas y del discurso. Además, se les solicitó proporcionar ejemplos de situaciones concretas en las que se reconociera la persona y su dignidad. Posteriormente se aplicaron diversas estrategias didácticas basadas en el personalismo integral y se realizó una evaluación final utilizando el mismo instrumento del diagnóstico. Sin embargo, esta charla no abordará los resultados del post-test, que serán también interesantes. Pero bueno, partiendo entonces de ambas fuentes, en esta presentación voy a mostrar los resultados del diagnóstico sobre las nociones de persona y dignidad y realizar un análisis filosófico de dichos resultados desde la propuesta personalista de Karol Wojtyła. Para empezar, esta es la idea general de investigación.
La intención es incidir en los estudiantes desarrollando 3 conceptos básicos de la antropología personalista, y estos son, como ya dije, persona, dignidad y libertad. Y con ello, pues, contribuir a su formación integral como uno de nuestros objetivos del área. El marco conceptual, voy a en un momento ir desarrollando cada uno de los 2 conceptos que abordaremos, pero desde la antropología de Carol Wojtyła, persona y dignidad. En el marco contextual tenemos pues estudiantes de diferentes licenciaturas, en particular estas que se enuncian de semestres diversos, la asignatura, el periodo y el número de asignatura en la línea formativa. Esto era importante porque necesitábamos identificar si los alumnos ya estaban cerca de alguno de estos conceptos en alguna de las demás materias. Entonces, bueno, para la mayoría sería su segunda materia. Entonces, sin embargo, la materia anterior no sería como tal pues un intento de antropología, o no se pretende que sea antropología como tal. Entonces podríamos decir que su acercamiento existe, pero no es tan específico. Bueno, la metodología aplicada es una intervención social, este es de todo el proyecto, pero el diagnóstico en particular es un cuestionario de redes semánticas y un cuestionario de preguntas abiertas. Ahí están los sujetos. Y bueno, aquí explico un poco de la intervención social, pero eso me lo voy a saltar. El instrumento de redes semánticas está construido de forma que ellos tienen que identificar las 10 palabras que vinculan más directamente a los términos. En primera instancia, persona; en segunda instancia, dignidad, y después ordenarlas según una jerarquía que ellos pueden designar por la que es más representativa, sería la 1, hasta la 10, que sería la menos representativa. Y después una sección de preguntas abiertas en las que se pregunta el significado del concepto persona y, en su caso, dignidad, y un ejemplo en el que haya un reconocimiento de la persona y, en su caso, de la dignidad. Y bueno, se presentarían los resultados de esta forma, vinculando, bueno, identificando cuáles serían las palabras estímulo, las que ellos han puesto que son más recurrentes y que tienen mayor valor en la percepción que ellos tienen de los términos, y después qué tan lejana está una de otra en cuanto a qué tantas veces la dijeron y qué tan importante es para ellos como definición del concepto. Y bueno, hablando primero de la palabra estímulo persona, como dije, voy a hablar un poco de la filosofía de Carol Wojtyła y después me voy a meter a los resultados. Para Wojtyła hay en la persona una estructura ontológica particular que se manifiesta en 3 estructuras de su núcleo personal: autoposesión, autodominio y autodeterminación. Abro cita: el hombre, cuando es autor de una acción, simultáneamente se realiza a sí mismo. Se realiza, o sea, se completa, de algún modo lleva a su propia plenitud la estructura que le corresponde por ser persona, porque es alguien y no algo. Se trata de la estructura de autodominio y de autoposesión. Cierro cita. Así afirma que la persona es quien se posee a sí mismo y es poseído solo y exclusivamente por sí mismo. Este será uno de los elementos más importantes para definir, si es que se quisiera definir a la persona desde pues el marco teórico. La persona, en consecuencia, no es un conjunto de partes aisladas, sino la integración armónica de los estratos, que serían soma, psique y espíritu, cuerpo, lo psíquico, emociones, sentimientos y otros rasgos, y la dimensión espiritual o el estrato espiritual, que tendría 2 facultades: inteligencia y voluntad. Posee gracias a las estructuras en las que se funda la acción, siendo esto lo más propiamente humano, la acción. Wojtyła también distingue a la persona de la mera naturaleza humana cuando señala que, abro cita, la naturaleza no aparece como el fundamento de todo el dinamismo propio del hombre, sino como un momento estrictamente determinado de ese dinamismo. La naturaleza se manifiesta exclusivamente en la activación del sujeto hombre. Las acciones, en cambio, muestran que el hombre es persona. Las acciones contienen la operatividad y esta manifiesta el yo concreto como causa de la actividad consciente de sí misma. Y esto es precisamente una persona. Lo que está haciendo es una diferencia entre un concepto como abstracto que podría integrar a todas las personas y la persona en su singularidad. Entonces, cuando hablamos de
naturaleza humana o de la persona, estamos hablando de lo que une a todos, y cuando estamos hablando de persona, hacemos referencia a su singularidad y su unicidad. Es único y repetible. La persona se autodetermina cuando elige conforme a la verdad y el bien. Así, el acto libre no es arbitrario. Abro cita, la madurez de una persona, su perfección, se manifiesta en que se deja atraer por los valores fundamentales, en que se deja arrastrar y casi absorber por ellos incondicionalmente. Cierro cita. La estructura misma de la acción humana revela que la persona debe ser respetada como ser sujeto de actos, pero también ser objeto de respeto y no de uso. Ahora, ¿qué entienden los jóvenes por persona? En cuanto al análisis, bueno, hay un ejemplo aquí que me gustaría como mencionarles. Al preguntar a los jóvenes qué es para ti una persona, sus respuestas destacaron capacidades particulares en las preguntas abiertas: razonar, sentir, amar y relacionarse. Un ejemplo de un chico o chica: es un ser humano con capacidad de pensar, sentir, amar y tener relaciones con los demás. En cuanto al análisis de la red semántica del concepto persona, las palabras con mayor valor M total fueron estos. Tenemos en primera instancia humano o humanidad, es un individuo, individuos o individualidad, un ser. Esa me llamó la atención. Debo suponer que, como les pedimos que fuera solo una palabra, quizá algunos sí estaban pensando en la visión metafísica, ontológica, o quizá otros iban a poner ser humano y eran dos palabras y se quedan con una. Pero bueno, otros pusieron vida, viviente, vivo, y otros pusieron identidad, como las primeras 5. Y si ven, después, bueno, la distancia entre ellas se va haciendo como más pequeña, pero también el valor M, o sea, esta referencia entre las veces que lo colocan y la importancia que le dan, va siendo mucho mayor. Entonces hay una diferencia grande aquí entre 120 y 98. Entonces significa que las que sí realmente son más esenciales para ellos, para definirlo, serían estas primeras 5. Importante, aquí también, además del discurso, surge en esta red que tomamos los términos pensar, pensamiento, alma, sentimientos. Cuando empecé esta exploración, la verdad es que pensaba que los alumnos entendían a la persona principalmente en cuanto a la parte psíquica, como lo emocional, como por algún prejuicio al respecto de sus generaciones, pero no. Y es interesante que tienen una visión un tanto más hacia el pensamiento. Podemos concluir que los estudiantes identifican a la persona como un ser humano vivo, dotado de individualidad, identidad. Bueno, ahí está el grafo. Identidad, valores, pensamiento, alma y sentimientos. Destaca que 2 términos centrales se relacionan con el pensamiento, pero ninguno explícitamente con la voluntad, pese a que ambas son facultades del estrato espiritual de la persona, y, bueno, en particular desde el personalismo. En el análisis del discurso sobre la pregunta, en tu experiencia, ¿qué es ser persona?, se identificaron 6 elementos clave. Esto es ya del cuestionario abierto. Primero, el núcleo semántico central es razón, conciencia y capacidad de decisión. Sí, pensamiento, decisión. Este sí tiende a la voluntad, pero bueno, veamos cómo. De forma predominante, los jóvenes vinculan la noción de persona con la capacidad cognitiva y moral. Un ejemplo de un estudiante es un individuo con capacidad cognitiva capaz de tomar decisiones propias sometidas a un juicio. Se percibe también una comprensión implícita de la persona como un sujeto autónomo con interioridad y reflexivo. En la dimensión social, la mayoría de las respuestas incorporan la relacionalidad como elemento constitutivo de la persona. Se enfatiza la necesidad de vivir en sociedad, participar en ella y ejercer roles diversos. Un ejemplo, un ser activo en una sociedad que lleva a cabo distintos papeles y está en formación constante. Un tercer punto es la visión dualista, cuerpo, alma y espiritualidad. Y puse dualista, pero también es tripartita, o sea, algunos dicen cuerpo-alma, algunos dicen cuerpo-espíritu, algunos dicen, bueno, van como variando en ese tipo de cosas, pero básicamente dicen cuerpo, mente y alma. Un ejemplo, para mí es el individuo comprendido principalmente por cuerpo y alma, involucra la rama del ser, los valores, creencias y esencia en general de cada uno.
Aunque no todas las respuestas tienen alguna referencia a creencias religiosas, existe una marcada intuición espiritualista que percibe a la persona como más que un ente biológico. Algunos de ellos sí intuyen que hay algo más, pero no pueden verbalizar o escribir qué. Dignidad, valor y respeto. Se menciona de manera significativa el reconocimiento de la dignidad de toda persona, independientemente de sus condiciones. Me voy a saltar los ejemplos porque si no consumo más tiempo. Singularidad, identidad y autenticidad. Varios estudiantes destacaron la unidad y la identidad como rasgos distintivos de la persona y en algunos casos relacionaron ambos conceptos con las nociones de autenticidad y desarrollo del yo en contextos sociales. En el sexto elemento, el concepto de persona también muestra un carácter dinámico, en proceso de formación constante, lo que sugiere una estructura abierta y perfectible. Eso sí lo tienen claro, en varias de las respuestas lo reafirman. El reconocimiento de la persona en acciones concretas. Aquí encontramos algunos elementos interesantes, como consideran que para reconocer a la persona el nacimiento parece un indicador interesante, pero no el nacimiento solamente, o sea, de salir del vientre materno y demás, sino más bien el registro civil. Varias respuestas indican que la persona es reconocida desde el nacimiento, ya sea por su sola existencia, al nacer, ser registrado, tener signos vitales, o por el acto de realizar el registro civil. Se percibe una visión jurídica y biológica de la persona, siendo esta una identidad individual institucionalizada. Sin embargo, esta visión parece carecer de una reflexión sobre si el reconocimiento legal es suficiente para fundamentar la dignidad o es lo único que la sostiene. Ya que quienes no tengan ese reconocimiento, como todos sabemos, en México hay gente que no tiene un registro civil nunca, o bueno, en su vida, podrían no ser reconocibles como personas. Derechos y ciudadanía como actos de reconocimiento. Otra línea que se manifiesta es la asociación del reconocimiento con el ejercicio o garantía de derechos. Con esto puede entenderse que los estudiantes sitúan a la persona en un contexto ético-político, como sujeto de derechos, pero en algunos casos limitada al marco legal. Si no existe como derecho, no es una propiedad de la persona o una necesidad. Varias respuestas mencionan el ejercicio de la voluntad, la libertad de elección o la autoconciencia como acciones que evidencian a la persona. Después hay numerosas respuestas que enfatizan el reconocimiento del otro en la relación a través del respeto, el cuidado o la ayuda. Lo anterior refleja una dimensión ética del cuidado y la convivencia solidaria, clave en el personalismo, particularmente en el personalismo comunitario y en la teoría de la participación de Carol Wojtyła. En educación y participación, algunos identifican contextos educativos o sociales donde la persona es reconocida, por lo que parece que para los estudiantes el ámbito formativo es clave en la construcción de la persona. Sin embargo, será necesario ver si el reconocimiento planteado trasciende la visión instrumental de la persona en las instituciones educativas o solo se presenta como un medio de atención a un cliente o solo se les ocurrió porque les pregunté dónde reconocen a la persona y estaban en una universidad, pues quizá lo más fácil era pensar aquí. La diferenciación humano-animal-objeto. Algunas respuestas diferencian a la persona de otros seres por su capacidad racional. En conclusión, sobre los ejemplos de reconocimiento de la persona con acciones concretas, se podría decir que se observa tensión entre el ser y el hacer. Algunas respuestas sugieren que se es persona por el solo hecho de ser, y entre paréntesis una ontología, mientras que otras ligan el reconocimiento al actuar o decidir, entre paréntesis acción y moralidad. Predomina una visión secularizada sin referencias explícitas a una dimensión espiritual, trascendente o religiosa. Hay respuestas muy elaboradas y otras que simplemente repiten ideas como no sé, lo que podría indicar falta de claridad conceptual, pero también desigual reflexión moral en los estudiantes, que ni se lo preguntan. Las ideas giran en torno a 4 núcleos principales: existencia biológica y jurídica, con el nacimiento y el registro, los derechos y ciudadanía, la conciencia y la libertad personal, y la relación y reconocimiento del otro. Ahora, cuando hablamos de la palabra estima, dignidad, perdón, muy de tiempo. Bueno, entonces voy más rápido. Estos son los resultados de los estudiantes. La dignidad no es un término que se haya definido de forma muy explícita o muy clara en los textos de Carol Wojtyła, pero se asumía
hay una conferencia, bueno, un programa de radio mientras está en el Concilio Vaticano II, donde él habla del tema de la dignidad y de donde se puede tomar el término tiene que ver con la norma personalista, cuando habla de que el amor es la única forma de actuar como una persona que no es un medio. Pero bueno, en la dignidad los alumnos ponen como primer término, o el más recurrente y de mayor valor, la palabra valor. En segundo término, respeto, derechos, integridad. Después, como ven, aquí hay una diferencia significativa en qué tanto les parece importante o no la integridad y con las demás palabras, pero bueno, estas son las que dijeron. Otra vez, es importante para mí particularmente, pero quizá para todos, qué es lo que realmente están entendiendo por valor. Si están entendiendo la dignidad como un valor más, como un eje normativo de la acción o a qué se están refiriendo con eso. Y bueno, aquí está el grafo. En el cuestionario abierto, ellos entienden a la dignidad como un valor intrínseco. Parece que sí hay algunos estudiantes, varios de ellos, que consideran que sí se nace con una dignidad, pero hay ambigüedad. Algunos piensan que se nace y algunos tienen la visión de la dignidad como moral, que la pierdes. Algunos la tienen como mérito o como honor. Varios de ellos refirieron el respeto como parte esencial de la dignidad, el derecho humano, ser un derecho humano básico, la autonomía, identidad y autenticidad de nuevo. Esto parece ser importante para los estudiantes, tanto cuando definen persona como cuando definen dignidad. El carácter moral y ético del término dignidad. Y las tensiones conceptuales sería dignidad como condición dada en contra de la noción de que es adquirida, lo que decía esta contraposición. La emergencia de lo individual o de la relación social, de dónde sale la dignidad, es yo la tengo por mí mismo y no necesito que nadie la reconozca, o la tengo en cuanto me reconocen. La dignidad como derecho natural y como reconocimiento social también. Y bueno, algunas frases que me voy a saltar. El cuestionario abierto del reconocimiento de la dignidad, ellos ven pues como ejes importantes el reconocimiento y el autorrespeto, la dignidad y la alteridad, estos vínculos, la dignidad y la verdad personal, este vínculo entre lo que es verdadero y bueno. Yo pensé que nadie lo iba a decir, pero sí. Sí hicieron mención de que para que algo refiera al tema de la dignidad de la persona, hay pues algo que no se queda como en la dependencia de lo que todos opinamos o de lo social, sino que es objetivo. La dignidad y contexto histórico-social, sí, algunos de ellos mencionan contextos concretos. Cuando les pido ejemplos de dónde se valora la dignidad, hablan de la Segunda Guerra Mundial como ataque a la dignidad, etc. Las tensiones es que hay muchos no sés en la dignidad, la relación a la dignidad con logros, entender la dignidad como qué tanto logré, la falta de claridad del carácter ontológico de la dignidad, o sea, algunos de ellos no la ven como algo dado, sino más bien ganado, o que la sociedad nos imponen. En el término persona, pues aquí algunas conclusiones y algunas pues aportaciones que podría tener el personalismo y que de hecho en el proceso que ya después se realiza de intervención, pues se ahonda en esto de la comprensión de la persona, en el método de la experiencia integral para conocer a la persona y el reconocimiento de la persona desde la acción. Sí, me parece importante decir que hay una tendencia a una visión racionalista, biologicista o hasta judicial, diría yo, de la persona y su reconocimiento, lo cual me preocupa bastante porque está hablando de que no vemos la objetividad del valor de la persona o del ser de la persona. En el término de dignidad, algunas cosas que el personalismo aportaría, en particular de Karol Wojtyła, la comprensión ontológica de la dignidad, apoyado con otros autores, porque como les dije, no hay un desarrollo tan claro. Su dimensión relacional y comunitaria, el reconocimiento cotidiano de la dignidad en situaciones concretas. Uno de los problemas que se notan en las participaciones de los estudiantes es que cuando se les pregunta por ejemplos concretos, de la persona y de la dignidad, no lo ven tan claro. Les cuesta más trabajo hablar de momentos en los que son reconocidos como persona o alguien es reconocido como persona y su dignidad que hablar de la dignidad en general o de la persona en general. Y bueno.
doctora López por su presentación de definiciones sobre la dignidad humana y sus violaciones según jóvenes universitarios. Y a continuación, contamos con la presencia del doctor Jorge Medina Delgadillo, quien es doctor en filosofía por la Universidad Panamericana. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente también es miembro de la Academia Mexicana de la Lógica y de la North American Levinas Society, así como del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Él ha impartido gran cantidad de conferencias, dentro de las que destacan las siguientes: la ética de la dirección, el docente como un profesional autónomo y reflexivo, el estudio de las humanidades, entre otras. Además, es autor del libro Introducción al Pensamiento de Manuel Levinas y ha colaborado en la creación de otros textos que han sido publicados en revistas de investigación. Dentro de nuestra institución se ha desempeñado como profesor y actualmente ocupa el cargo de vicerrector de investigación. Y en este panel nos presenta la intervención titulada Altura, Anchura y Profundidad del Humanismo Cristiano. Bueno, lo recibimos con un caluroso aplauso también, por favor. Muchas gracias a todos, en especial a nuestro Cristian, doctor Casales, que me invitaron, a los extraordinarios colegas que nos acompañan aquí, de fuera y de dentro de la universidad, pero fundamentalmente a los alumnos. Sin demérito a nadie más, pero especialmente a ellos. Y, en fin, para sujetarme a los tiempos, voy a leer algo, lo voy a ir proyectando en las pantallas para que vaya. Y creo que el propio texto irá sugiriendo cosas, ¿no? Cada civilización, cada cultura, incluso cada época, beben de una preconcepción, no del todo nítida, pero siempre activa y dominante sobre quién es el ser humano, cuál el fundamento de su dignidad, esto nos ocupa hoy, y en qué estriba su sentido de vida. Esta idea peculiar que el hombre se forja del hombre, como decía Maritain, es el humus, del cual surgen las varias concreciones culturales y a la vez un boceto a la espera de ser enriquecido, completado, ampliado por tales concreciones. Llamaremos esta idea humanismo. Ahora bien, el humanismo es una afirmación sobre el ser humano y como cualquier afirmación tiene implicaciones. No es lo mismo afirmar que el ser humano tiene una dignidad superior al resto de las especies que afirmar que comparten la misma valía. No es lo mismo afirmar que todos los seres humanos son iguales en dignidad sin importar condición, edad o sexo, que afirmar que solo la raza aria, por recordar un ejemplo histórico, tiene una valía superior al resto de pueblos. No es lo mismo afirmar que cada vida fue deseada desde toda la eternidad por Dios, por un Dios amoroso, que invita a una vida eterna a cada uno de sus hijos después de esta vida mortal, que afirmar que la vida de cada humano es fruto del azar y que concluye en la sepultura. Ha habido en la historia humanismos de muy variado género. Tenemos como el profesor Mauricio López, gente que sabe de la historia de lo que podríamos llamar humanismos desde los clásicos, incluso desde los griegos, los latinos y por supuesto el Renacimiento y todo, ¿no? Solo voy a tomar algunos ejemplos, ¿no? Petrarca buscaba en el retorno de los clásicos la fuente para comprender al humano como ser digno, capaz de virtud y de gnosis. Y de la mirándola buscó la fuente de la dignidad en la autodeterminación. Es un precursor de todo este tema de la libertad, ¿no? Kant y muchos filósofos ilustrados, un experto aquí está el doctor Casales, forjaron una idea específica de la persona, de sus derechos, de sus alcances, de sus límites y, por supuesto, de su dignidad. Es un tema obligado en ellos, ¿no? Extraordinario. También Marx pretendió, con su pensamiento, elaborar un humanismo. Es verdad, de tinte emancipatorio, ateo y en busca del progreso material, pero a fin de cuentas es humanismo. Sartre igualmente llamó humanismo a su existencialismo. Todos recordamos esa importantísima conferencia. Tanto buscaba que cada persona forjara su propia identidad a golpe de libertad. Siendo tan variado este abanico, es importante, por tanto, expresar con justeza lo que significaría un humanismo cristiano, el cual, en tanto humanismo, tendrá muchos puntos afines a otros, pero en tanto cristiano tendrá rasgos peculiares y caracteres definitorios que lo distinguirán. Hay una idea de Thierry Gilson, esta es casi el punto de partida, que quiere imitar en la medida de lo posible. Para él, dice Gilson, una filosofía abierta a lo sobrenatural sería seguramente una filosofía compatible con el cristianismo.
pero no necesariamente sería filosofía cristiana. Para que una filosofía merezca verdaderamente ese título, es menester que lo sobrenatural descienda a título de elemento constitutivo, no en su textura. Por cierto, lo que sería contradictorio, sino en la obra de su constitución. Llamo, pues, filosofía cristiana a toda filosofía que, aun cuando haga la distinción formal de los dos órdenes, supranatural y natural, fe y razón, considere la revelación cristiana como auxiliar indispensable de la razón. Este es un punto fundamental. Fue dicho en las Gifford Lectures de los años 30, pero después se consolidó en un librito que se llama El espíritu de la filosofía medieval. Pienso que otro tanto podríamos decir del humanismo cristiano. No basta que un humanismo sea meramente compatible con los valores del Evangelio para que sea cristiano. Como diciendo, bueno, pues el humanismo de Kant defiende la dignidad, por tanto es un humanismo cristiano, ¿no? O el humanismo de Jean-Paul Sartre enarbola la libertad y el Evangelio, o San Pablo dice que tenemos la libertad de los hijos de Dios, por tanto es un humanismo cristiano. Incluso siendo ejemplares en su vida e incluso siendo fieles practicantes quienes lo profesan, un humanismo cristiano está por recibir como elemento constitutivo de su propuesta antropológica, pedagógica e incluso cultural que formula el dato sobrenatural. Y este datum o don, no es otro sino la persona de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que manifiesta al hombre lo que plenamente es el hombre, como es el concilio. El título de esta ponencia, Profundidad, Anchura y el humanismo cristiano, me valdré de la metáfora de un sólido de 3 dimensiones para aproximarme a lo propio del humanismo cristiano. No veré lo común, sino lo propio. Y su peculiar concepción de la dignidad humana. Por profundidad entenderé sus contenidos, que están remitiéndonos a una suerte de maximalismo nocional, derivado de la concepción del hombre creado a imagen y semejanza de Dios y redimido por él. Por anchura, vamos a decir, a cuánto se aplica, ¿no? Lo que los lógicos medievales llaman intención y extensión, ¿no? A cuántas personas se aplica esta noción maximalista. Y por altura, el tema de trascendencia. ¿Qué tan alto, qué tan elevado es? Empecemos con el primer rasgo, profundidad. La Sagrada Escritura comienza su primer libro con el relato de la creación. Al final de todos los seres creados, toca turno al ser humano, de quien se afirma que es imagen, zelem, eikon en griego, no imago en latín, semejanza, demut, homoiosis, similitud, después se dijo, de Dios. Es muy complicado. El siguiente versículo dice a imagen y ya no vuelve a decir semejanza. Es un texto que ha dado muchísimo. El propio Juan Pablo II de este tema dio muchos comentarios en su hermenéutica. Pero, digamos de manera genérica, sin ser exhaustivos en la hermenéutica bíblica, que no es cualquier criatura. Esto no lo dice Dios o el relato del Génesis de cualquiera, del sol, o de la luna, o de los peces, o del firmamento, sino que es una que lo refleja de manera mucho más nítida que el resto. El rostro del hombre, con minúscula, es como un cierto espejo donde podemos atisbar algo del rostro de Dios. Este dato proveniente de la revelación fue un revulsivo para toda la filosofía occidental. El paganismo siempre consideró que había seres humanos revestidos de una especial valía. En pocos casos debido a su mérito, pero en la mayoría debido a su linaje o a que detentaban alguna magistratura o función pública relevante. O sea, que persona en latín se aplicaba a los magistrados, ¿no? En el derecho romano hay muchas cosas, ¿no? Dignitas, también lo mismo, dignidad. No todos eran dignos en el derecho romano. Dignidad era el que poseía, detentaba un cargo, una función pública. Ok, esto de la universalidad de la dignidad es ajeno al pensamiento pagano. O sea, era eso, ¿no? Pongo ahí una cita donde apoyo un especialista de derecho romano. En el siglo II de nuestra era, Irineo de Lyon, en su debate contra los gnósticos, rescató la potente idea de imagen y semejanza contenida en la Sagrada Escritura, para comenzar una tradición de antropología teológica que siglos más tarde, voy a hablar de dos, Irineo y de Juan Damasceno, San Juan el Damasceno, él ahondará. Para este último hay distintos tipos de imágenes. La primera imagen de Dios es el Hijo. El Hijo es imagen del Padre, icono del Padre, porque lo muestra al Padre perfectamente. La segunda imagen es
la noción que Dios guarda de todo lo demás en sí. Un poco digamos, las causas ejemplares en San Agustín o en algunos, que algunos lógicos medievales llegaron a, como las simientes que en el verbo hay de lo creado, ¿no? Pero la tercera forma de imagen es lo que surgió por obra de Dios, según imitación, catamimesi, y esto es el hombre, dice el Damasceno. Hay distintas tradiciones que intentan explicar en qué consiste tal imago, ¿no? Bueno, entonces, ok, fue imagen. ¿Qué es imagen? Yo mencionaré dos importantísimas. Por cierto, por extraño que parezca, la segunda va a criticar fuertemente la primera, en la introducción al cristianismo, pero no voy a hablar de su crítica. La primera, San Agustín. San Agustín pensaba que somos imagen en tanto la estructura de nuestras facultades revela algo del Dios uno y trino, ¿no? En el de Trinidad te dice que las mismas facultades del ser humano, mente, noticia y amor, ser o poder, en otros textos, inteligencia y voluntad, diríamos, es decir, el alma que es y existe y su capacidad intelectiva y volitiva se parecen al Dios uno y trino. La imagen que yo tengo de mí mismo no está fuera de mí y sin embargo tengo un autoconcepto, diríamos hoy. El amor que tengo a mí mismo, mi autoestima, existe, pero no existe fuera de mí. Yo soy uno y a la vez soy tres, ¿no? Esta forma vista por San Agustín de una cierta imitación de Dios uno y trino en la estructura facultativa humana. Y por supuesto, Buenaventura y muchos otros, Pedro Lombardo, continuaron este abierto camino por San Agustín, armonizando la imago Dei con la valoración filosófica clásica y precristiana de las facultades racionales que nos distinguen de los demás animales. Segundo caso de qué es imago Dei, mucho más reciente, es de Ratzinger. Él afirmaba un texto que a mí me parece fundamental y cuando puedo lo cito. El verdadero Dios es por su propia naturaleza enteramente un ser padre. Un ser a partir de, o un ser desde, Hijo, y un ser con Espíritu Santo. Fíjense cómo aquí ya no son facultades, ya no es el pensamiento de Dios y el amor de Dios, sino una totalidad que se entrega, y eso es paternidad, una entrega, totalidad obediencia a lo que surge, o filial, y eso es hijo, y una totalidad que acompaña, que está, ¿no? Que es el Espíritu. Y dice Ratzinger que este es el patrón antropológico fundamental cada vez que existe una tentativa de liberarnos de este patrón, no estamos en el camino hacia la divinidad, sino hacia la deshumanización, hacia la destrucción del propio ser mediante la destrucción de la verdad. Como se puede observar, la imago Dei se interpreta en este caso más desde un prisma relacional que desde el de las facultades, ¿no? El ser humano sería donal, obediencial y comunional, si se puede permitir. Ahora bien, debemos completar la cosmovisión cristiana de la profundidad de la dignidad humana no solo a la luz de la creación, la imago Dei, sino también de la encarnación y la resurrección, porque también en ella se ve la imagen de Dios. Firma un autor que me gustó mucho su artículo, Tomás Salazar, glosando unos textos de San Ireneo, que usa el concepto de imago en distintas formas, al menos tres fundamentales. La imago en la creación, imagen en la creación, como inicio de la vocación y dignidad del hombre, en la encarnación como revelación de la vocación y dignidad del hombre por el verbo encarnado, y en la resurrección, diríamos, la imagen como consumación de la vocación y dignidad humana, meta final de todo. Para Irineo de León, el hombre fue hecho imagen de Dios, el verbo, el cual encarnándose manifestó plenamente el modelo original. La encarnación entonces no consistió en que el Hijo se hiciera a imagen de los hombres, sino que más bien manifestó al Hijo, imagen verdadera de Dios, de la que todos somos imagen. Esto no es un trabalenguas. El texto de San Ireneo, después leído por Juan Damasceno, defensor de los iconos, puede entenderse con este ejemplo. Si está Dios y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, piensa el Damasceno, vio un icono futuro. ¿Cuál icono fue? Cristo. Y por tanto, viendo a Cristo, creó a Adán, con lo cual el modelo original es Cristo, aunque en el orden temporal existió después que Adán. ¿Ok? Es decir, se hizo imagen, como dice Irineo, ¿no? El Hijo se hizo imagen de los hombres. No es eso, sino manifestó la verdadera imagen, de la cual todos somos imagen. Este texto de San Irineo es muy bonito, ¿no? Que todo esto sea verdadero, que quedó probado cuando el verbo de Dios se hizo hombre, haciéndose él mismo semejante al hombre y haciendo al hombre semejante a él, a fin de que por esta semejanza con el Hijo,
el hombre se haga precioso para el Padre. En los tiempos antiguos, en efecto, se decía que el hombre había sido hecho según imagen de Dios, pero no se mostraba, pues aún era invisible el Verbo, a cuya imagen el hombre había sido hecho. Por tal motivo, este fácilmente perdió la semejanza, mas cuando el Verbo de Dios se hizo carne, confirmó ambas cosas, mostró la verdadera imagen, haciéndose él mismo lo que era su imagen, y nos devolvió la semejanza y le dio firmeza, para hacer al hombre semejante al Padre invisible por medio del Verbo visible. Con la encarnación y la resurrección de Cristo, la carne humana adquirió un espesor distinto. La naturaleza humana fue asumida por Dios. Tomás de Aquino, para reparar en un aspecto interesantísimo. Fue asumible la naturaleza, la humana, que de suyo era más digna y podía, gracias a la racionalidad, relacionarse con Dios conociéndolo y llamándole. Pero una vez asumida por la encarnación, dicha naturaleza fue elevada a una nueva y superior altura y llamada a una unión eterna tras la resurrección. Esta misma secuencia la podemos seguir en la Declaración Dignitas Infinita, ¿no? La colación de ella está hecha este congreso. En los numerales 18, 19 y 20, pon estos tres, o se puede extraer de ella estos tres fundamentos. El fundamento ontológico de la dignidad, que está por la creación, el fundamento cristológico de la dignidad y el fundamento escatológico de la dignidad. Anchura. Si en la sección anterior nos aproximamos a la profundidad abisal de la noción de dignidad de la persona humana desde el humanismo cristiano, ahora cambiaremos de óptica y fijémonos en la universalidad de su aplicación, es decir, la extensión que dicha noción posee. En el mundo pagano, los términos persona y dignidad, como vimos, se aplicaban principalmente a quienes estaban revestidos de potestad o ocupaban puestos públicos prominentes, además de una fundamentación mucho más profunda de la dignidad, la novedad y la revolución que introdujo el cristianismo fue la aplicación de tal categoría a todos los seres humanos. En los escritos paulinos encontramos una constante borrón de las fronteras culturales y religiosas de lo que en su época contorneaba la noción de dignidad. Voy a poner la primera y la última. Por tanto, ya no hay distinción entre judío y griego, esclavo, libre, varón, mujer, porque todos son uno. O la última, en esta nueva condición ya no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, extranjero ni incivilizado, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. Esto sí es revolucionario, hay que decirlo. Para tomar conciencia de esta revolución, pensamos en la mitología griega, en las distintas casas o linajes que ellos tenían. La casa de Príamo, en la Ilíada, ¿no? La de Teseo, la de Tebas, por poner tres ejemplos. Usualmente cuentan a sus ancestros a semidioses como simientes de su linaje. La realeza se justificaba ante el pueblo, la plebe y las masas, por tener ancestros a semidioses, sangre de dioses en sus venas, y contar en el árbol genealógico con héroes invictos, con liberadores audaces. Pero Cristo presentó una verdad harto distinta. Todos somos hijos de un mismo Padre, por tanto, igualmente hermanos. Somos hijos en el Hijo, o herederos del galardón de la inmortalidad. San Pablo les dirá justamente eso a los atenienses en el Areópago. Somos linaje de Dios. Fíjense, curioso. Usó exactamente la misma idea que ellos usaban para segmentar, ahora de manera universal. La filiación por adopción nos hace a todos un linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, dice San Pedro. No, es decir, por el bautismo todos, aquellos que eran la plebe y las masas, llegan a ser sacerdotes y reyes. El lema de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, no es más que una secularización de este núcleo fundamental del primitivo anuncio cristiano. Si en el mundo pagano algunos cuantos eran personas, pues estaban revestidos de dignidad, el cristianismo anunciaba que todos eran personas dignas, con igualdad fundada en la filiación divina, lo cual les da una libertad extraordinaria, la libertad de los hijos de Dios, y los hacía hermanos entre sí. En este sentido, la filiación se proponía como un trascendental personal que sirve de fundamento a todos los derechos humanos y a toda futura democracia. Sobre este último, digamos algo más. La cosmovisión cristiana conmovió hasta sus cimientos las estructuras jurídicos sociales en que se asentaba el Imperio Romano. Si no se capta la afrenta, lo digo para provocar, que suponía un pensamiento así, no se puede entender a cabalidad la lucha encarnizada que libró el imperio los 3 primeros siglos contra el movimiento como el cristianismo, ¿no? Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximinio, Decio, Valeriano y, por supuesto, la más cruenta de todas las persecuciones, Diocleciano. En efecto, la verdad revelada por Cristo, denunciada por la Iglesia, subvertía las cosmovisiones, los valores y las costumbres. Tiene razón Nietzsche, el cristianismo fue una subversión de los valores.
que después él querrá subvertir, ¿no? Tornar a esa idealidad. Muchos mártires de la iglesia primitiva fueron testimonio de lo que el poder del César, de las instituciones y leyes vigentes, no podían doblegar la fe de jóvenes como Cecilia, Jorge, Águeda y Inés. Su muerte solo reveló la impotencia del poder. Y esa verdad por la cual dieron la vida tantos mártires no podía pasar inadvertida para los demás. En efecto, en la academia fundada por Platón, nuestro querido Platón, no hubo mártires. Tampoco en el Liceo. Habrá algún muerto, ¿no? Por pleitos y por cosas, ¿no? Por deudas. En la Estoa, en los jardines de Epicuro, nadie dio su vida libremente como testimonio de las verdades allí profesadas. Hay algo con Jámblico y eso, pero a ver, después habrá que ver si fue por tema martirial. En cambio, en la iglesia cristiana sucedió algo distinto. Los fieles daban testimonio por la verdad, que no era un contenido mental ni un ideario moral o programa político, sino que era una persona, Cristo, el Señor, por el cual todos habían sido creados, regenerados o redimidos y convocados a la eternidad en la resurrección, y gracias al cual todos poseen una dignidad infinita. Quiero citar un numeral conclusivo de Caritas in Veritate, que justamente dice eso, lo salto, y voy terminando. Tiene derecho a llamarse humanismo cristiano no solo aquel que tenga a Dios como fuente, o sea, su humus, ¿no? Sino que también tenga a Dios como a su fin, ¿no? Que procure la plenitud de la persona en su unión con Dios. Esto se refleja en la clásica estructura neoplatónica que tantas veces usaron Dionisio, Tomás de Aquino y muchos otros escolásticos. Aquino, ahí hay una rata, ¿eh? Y si hay otras erratas, una disculpa. Entonces, estoy en la tercera y última parte. Me llevo 1 minuto en terminar. Exitus reditus, de Dios todo procede y a Dios todo tiende. Esta tendencia no es una mera aspiración. Cuando decimos tendencia o reditus, no es como la que criticaba Sartre, ¿no? Una pasión inútil. Es una posibilidad real, sin que esto signifique una anulación de la trascendencia divina. El ser humano es capax Dei, capaz de conocer a Dios y de acoger el don de sí mismo que Él le hace. En efecto, creado de imagen y semejanza de Dios, está capacitado para vivir, dice Juan Pablo II, una relación personal con Él y responder con obediencia de amor a la relación de alianza que le propone su creador. La dignidad del hombre coincide con esta verdad. Creados a imagen de Dios, no logramos la plenitud de nuestra existencia al margen o en contra de Dios. Esta dirección o tropos o finalidad telos en la estructura ontológica del ser humano, como decía Agustín Basadre, hace del ser humano un ser teotrópico. Esto en cierta medida torna paradójico el humanismo cristiano, pues la persona en sí misma es sí misma en plenitud cuando se reviste de Cristo, del hombre nuevo, y experimenta una transformación profunda, dejando atrás su hombre viejo. Es decir, dejar de ser para llegar a ser. El ser humano alcanza la perfección en la cristificación. Los místicos, mejor que muchos pensadores, pusieron esta atención. San Juan de la Cruz, por ejemplo, decía en uno de sus poemas: oh noche que juntaste amado con amada. No solo los juntó, sino amada en el amado transforma, ¿no? Y Santa Teresa dijo algo así como: alma, buscarte haz en mí, y a mí, buscarme haz en ti. El yo no se logra comprender ni encontrar más que en un tú perfecto e infinito que ha deseado habitar misteriosamente en la intimidad de ese yo indigente y finito. Al final termino con cuestión social y política, pero ya se el tiempo y doy sus gracias. Agradecemos al doctor Jorge Medina por su intervención y vale comentar para los asistentes, vayan tomando nota de sus preguntas, de cada uno de los participantes, que vayan surgiendo para el final. Vamos a dejar un breve espacio para que ustedes puedan expresar. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar con el doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso. Y bueno, él es maestro y doctor en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, que estudió la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Bioética y Biojurídica por la Cátedra UNESCO de Madrid, España. Miembro del Grupo de Axiología de Madrid, de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Red de Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento. Además, es autor de los libros La Nueva Eugenesia, Bioética y Derechos Humanos,
el cuidado en la bioética, la marihuana y su legislación en México, el derecho a la salud desde el derecho internacional de los derechos humanos, la legislación de la marihuana y posterior a la resolución de la Suprema Corte de la Nación, ha publicado Eutanasia, cuidados paliativos y atención al final de la vida, así como objeción de conciencia sanitaria. Actualmente es investigador en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y en la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, y miembro del SNI del CONACYT. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con su presencia y su intervención titulada La dignidad humana, fundamento de los derechos humanos. Así que bueno, recibámoslo también con un caluroso aplauso, por favor. Primero, muchas gracias por la invitación. Me integro aquí con este grupo de filósofos. Muchas gracias. Quiero comentar que esa presentación es como de hace 10 años, porque actualmente soy el coordinador de la Escuela de Bioética de aquí de Lupaet y soy investigador de Lupaet. Entonces, bueno, lástima que no tuvimos tiempo de actualizar. Bueno, me toca tener dignidad humana y derechos humanos, y voy a iniciar incluso con una frase de Kant, ¿no? Porque yo creo que aquí va a encerrar un poco el contenido de lo que voy a hablar. Dice, la dignidad humana de la persona es una e indivisible, y también los derechos del ser humano son una totalidad, y no pueden ser añadidos o sustraídos según convenga. Pero antes me gustaría, me pasó esto mi amigo Nicolás Lucas, este es Harari, no sé si lo identifican. Quisiera que vieran lo que se manifiesta sobre el tema de los derechos humanos, porque es un tema muy importante a destacar. Many, maybe most legal systems are based on this idea, this belief in human rights. But human rights are just like heaven and like God. It's just a fictional story that we've invented and spread around. It may be a very nice story. It may be a very attractive story. We want to believe it. But it's just a story. It's not a reality. It is not a biological reality. Just as jellyfish and woodpeckers and ostriches have no rights, Homo sapiens have no rights also. Take a human, cut him open, look inside, you find their blood, and you find the heart and lungs and kidneys, but you don't find there any rights. The only place you find rights is in the fictional stories that humans have invented and spread around. And the same thing is also true in the political field. States and nations are also, like human rights, and like God, and like heaven, they too are just stories. A mountain is a reality. You can see it, you can touch it, you can even smell it. But Israel or the United States, they are just stories, very powerful stories, stories we might want to believe very much, but still they are just stories. You can't really see the United States. You cannot touch it. You cannot smell it. Bueno, yo inicio con esto porque es un tema muy interesante de lo que estamos viendo de los relativismos. Many No estamos parados. Bueno, antes de que defina un poco los derechos humanos, les voy a platicar algo más. Y esto un poquito, como señala Zizek, nada más que yo lo hago a la mexicana. Dice que ¿qué son los derechos humanos? Entonces, bueno, son como los huevitos Kinder que todos ubicamos aquí, ¿no? Dice, ¿cómo que los huevitos Kinder? Sí, dice, bueno, es que la dignidad humana es el chocolate. Todos los huevitos lo tienen. ¿Sí? Pero cuando tú quitas el chocolate y vas a abrir lo que tiene adentro, puede ser cualquier cosa. Entonces es muy interesante ver que ahora con el tema de la progresividad de los derechos humanos, el tema de la libre desarrollo de la personalidad, que además no está suscrito en ningún instrumento de derechos humanos ni tampoco en las constituciones, lo toman como un referente hermenéutico para establecer cualquier criterio. Entonces son 30 derechos humanos que existen en la Declaración Universal, y de ahí se dividieron en dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, de ahí empieza a construirse pues toda una amalgama de derechos humanos, pero ahora, con el activismo judicial, ¿verdad?, se crean nuevos derechos. Entonces, es muy interesante ver
para ver dónde estamos parados ahora. Ahora, después de ver esto, entonces vamos a ver realmente cuál es el sustento, el fundamento de los derechos humanos tal y como se establecieron. ¿Va? Entonces, primero que nada, antes de hablar de la dignidad humana, que se ha hablado mucho aquí, ¿va? Y que además saben más que su servidor en este tema, vamos a ver qué son los derechos humanos. Bueno, existen bienes y prerrogativas que corresponden al ser humano por el simple hecho de ser, en cualquier tiempo y lugar, y que estos bienes y prerrogativas se traducen en derechos inalienables, universales, que muestran, protegen el halo de dignidad que acompañan a todos los individuos de la familia humana. Aquí voy a citar incluso la Convención Americana de Derechos Humanos, que está el sistema universal, que es el de la ONU, y están los sistemas, más que nada, en particular, como son el americano, el europeo, el africano y muy escuetamente el asiático, ¿verdad? Pero el americano, incluso por su misma cultura e identidad, tiene elementos más proteccionistas como el de la vida. Pero hace un análisis muy interesante porque en el artículo 1.2 dice: el ser humano es igual a persona humana. Y esto a veces es muy importante porque hay temáticas que ha desarrollado la Corte Interamericana que desnaturaliza la misma convención y los acuerdos de estos instrumentos, como el caso de Octavia Murillo versus Costa Rica, para el tema de fertilización humana asistida, vuelve a definir qué es concepción y que la persona pues se va a ir defendiendo pues gradualmente, ¿no? Entonces ahí se pierde el valor de la persona. Entonces es muy importante ver porque esos instrumentos principalmente sí estuvieron valorados cuando se crearon y no distorsionados con algunos cuantos personas que se vuelven los demiurgos jurídicos con su hermenéutica. Es interesante ver que sobre la Declaración Universal, Karl Lassac comenta que el propósito de los derechos humanos es defender mediante medios institucionalizados los derechos de los seres humanos contra el abuso del poder del Estado y promover el carácter multidimensional de la personalidad humana. Asimismo, el secretario general de la ONU, Boutros Ghali, dice que los derechos humanos se pueden decir que son los derechos inherentes de la persona, en virtud de ser seres humanos, y los derechos que son absolutamente esenciales para el pleno y completo desarrollo de la personalidad humana. Entonces, son referentes muy importantes cuando se crea esa declaración. Ahora, el fenómeno aquí es el control del Estado, el abuso del poder, etcétera, ¿no? Pero ahora, en el momento que estamos parados, ya no son tan poderosos los Estados. Eso es muy interesante realizarlos, porque ahora hay grupos de poder globalistas, ¿no? Que son los que están poniendo, por ejemplo, las pautas de transformación. Entonces, era importante ver ahora cómo los derechos humanos tienen que ir controlando esas instituciones o esos entes, ¿verdad?, que están haciendo transformaciones o creando nuevas políticas que incluso indican a los estados cómo actuar, que económicamente incluso tienen incluso mucho más poderío. Ese es un tema muy importante, pendiente para ver qué va a pasar con esos derechos humanos. Bueno, algo muy interesante que ver, porque siempre de que estoy dando clases, hablar que el derecho es cualquier cosa que esté en una norma. Bueno, es un derecho positivo, es el positivo puesto por el hombre, o sea, escrito. Pero solamente no es derecho. Ahora, si queremos ver una definición de derecho, pues aquí nos a los romanos, ¿no? Donde la pusieron muy clara, ¿no? Jus est as boni edeque injuste arco injuste scientia. El derecho es el arte de lo bueno, de lo equitativo, de darle a cada quien lo suyo de cada cual. E incluso, si lo vemos, pues el ars boni ya no existe, ¿no? El arte de lo bueno. Ya simplemente son intereses de consensos. Cuando hablamos en la norma positiva, y eso no es derecho. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos, tiene características muy importantes a destacar. Que cuando falta una de ellas, ya no son derechos humanos. ¿Y cuál es? La universalidad, que es para todas las personas. Y este es un elemento muy importante porque cuando me hablan, profesor de bioética, de que el aborto y la interrupción del embarazo, que es un eufemismo, es un derecho humano, es un absurdo, porque rompe la universalidad, porque el derecho a la vida es un universal.
Entonces choca y se vuelve una antinomia, entonces no puede ser. Puede ser un derecho escrito, sí, lo pueden escribir, pero no puede ser un derecho humano. Ese es uno de los elementos. Luego viene que son inalienables, que no pueden perderse y transferirse por propia voluntad, son nuestros. Y eso habla del contrato social, donde cedemos parte de nuestra libertad, pero la que no cedemos, eso es lo que es inalienable, ¿no? Indivisibles e interdependientes, que va con lo mismo. No, o sea, porque incluso hablan de las generaciones de derechos. Eso rompe las generaciones de derechos, porque si yo quiero tener derecho a la salud, pues también tengo que tener derecho a la alimentación, el medio adecuado, ¿sí? El derecho al trabajo, etcétera, para poder conjuntar el derecho a la salud. Bueno, ahora por lo menos los medicamentos, ¿verdad? Dicho lo cual, ahora me voy con la dignidad, ¿no? Que se utiliza para indicar que algo que tiene valor en sí mismo y es un absoluto, ¿no? Reviste de tal forma su portador que lo figura como fin en sí mismo, es fin y no medio. Por eso la dignidad se reconoce, pero no se utiliza. Lo digno es valioso en sí, pero no valioso para. Ahora bien, en el área jurídica se habla mucho si la dignidad es innata o adquirida. Yo voy a tomarte referentes aquí de Torralba para el ámbito jurídico. Dignidad moral o ética es el valor absoluto adquirido a través del ejercicio moral, en mi actuar, ¿no? Y esto incluso es muy importante tomar, porque dicen, cuando hablo de derechos humanos son derechos de los delincuentes, ¿no? Se habla mucho del tema de Bukele, si está haciendo bien o mal, es un tema complejo en analizar de lo que está haciendo, ¿sí? Pero lo que estamos hablando es que no puede ser una dignidad moral o ética, ¿sí? En derechos humanos. Dignidad real, el cargo que se ostenta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en materia jurídica, un ministro, un magistrado, ¿no? Realmente se ostenta, ¿verdad? Con un cargo que es digno. Un senador, un presidente, un rector, ¿no? E incluso tú no puedes ofender a un juez, ¿no? Porque estás dañando su dignidad real. Te puedes sancionar inmediatamente, ¿no? Entonces, no es tampoco por ahí. Y la dignidad ontológica es el valor, es ese valor absoluto que tenemos por el simple hecho de ser, existir, estar presentes. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque en materia jurídica se ha difuminado lo que realmente tenemos que ver como dignidad con una cuestión de voluntariedad o de autonomía. Y eso no es la dignidad. Vamos entonces a ver qué es y en dónde la sustentamos. Entonces conviene primero ver el tema principalmente el tema de la moralidad. Si un inocente muera para evitar un desastre mayor, una ética muy consecuencialista, utilitarista, no es moralmente aceptable porque las personas son fines en sí mismos, ¿no? Y no meros medios. Lo que se nos da como claridad meridiana es que persona y cosa no son comparables. Y esto es muy importante porque antes en materia jurídica, si perdías un dedo, tenía un costo. Se te daba una indemnización. Si perdías la mano, tenía otro costo. Si te perdías el brazo, tenía otro costo. Pero realmente era un absurdo, ¿no? Entonces, el tema de indemnización estaba mal establecido, ¿no? Tiene que ser principalmente una compensación, ¿no? Porque a lo mejor el que le amputen la mano es un pintor o alguien donde se tiene su arte, ¿no? Entonces, no tiene un costo así tan simple. Y eso, por ejemplo, es un tema para la reparación integral del daño en materia de derechos humanos que tiene una situación muy amplia a destacar. Y eso es por el valor que tiene la persona. ¿Sí? Bien, cada persona pertenece a sí misma y no a ninguna otra, o lo que es lo mismo, persona sui juris et non alter juris. ¿Qué quiere decir? La persona es sujeto de derechos y no objeto de los mismos. Tiene derecho en razón de sí y no en razón de otro. O sea, no se puede instrumentalizar. Un tema que yo ahorita estoy analizando mucho es el tema de la subrogación de vientre, ¿no? Se subrogan las cosas, no las personas, porque si no estamos viendo un fenómeno de esclavitud o trata de personas, donde la mujer se vuelve un medio para un fin, que el niño se vuelve un producto. ¿Sí me explicó? Entonces, eso pues realmente no puede estar, ¿verdad?, jurídicamente establecido dentro de los derechos humanos, porque es un absurdo por esta situación.
¿Qué más podemos ver? Bueno, en la teoría, algunos autores muy importantes hablan que la dignidad es la fuente de todos los derechos, por eso es un concepto prejurídico. Puede considerarse como el fundamento sobre el que se sustentan los derechos del ser humano, y nos dice también Jürgen Moltmann, la raíz y el lazo común de los diversos derechos humanos es la dignidad humana. Ahora, quiero que veamos unos pequeños antecedentes. ¿Cómo surgen? Según la primera general de los derechos humanos, estos constituyen los verdaderos derechos, que son innatos o inherentes, como dice la Declaración de Virginia, otorgados por Dios, según la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, como dijo la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y de Ciudadanos del 89. Por ello son inalienables. Vean las palabras claves. Como se dice en la Declaración de Virginia y expresamente señala la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, e imprescriptibles. Posteriormente, la Declaración Americana de Derechos Humanos Derechos y Deberes del Hombre dice que esos derechos son esenciales al hombre y tienen por fundamento los atributos de la persona humana. Cito primero la Declaración Americana porque la Declaración Universal fue del mismo año, pero posterior. Pero la Declaración Universal es pues, la más importante, es el referente más importante. Y enlaza los derechos inalienables con la dignidad intrínseca, ¿no? Al tiempo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se crean como realmente como tratados, no como declaraciones de la Declaración Universal, a la dignidad inherente, ¿no? Y por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica, que es donde nos ubica a nosotros en el bloque americano, ¿verdad? Repite lo de la Declaración Americana. Entonces, la Convención de Viena de los tratados nos dice cómo tenemos que interpretar un tratado. Primero es de buena fe, pero después dice la literalidad es el segundo elemento hermenéutico importante a distinguir de un documento de derechos humanos. Y entonces, ¿dónde tenemos que ir? La fuente, pues son los diccionarios, ¿no? Que nos sirven para ver la palabra. Entonces, la Real Academia de la Lengua dice lo que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa que no se puede separar. E inherencia es la unión de cosas inseparables por su naturaleza. Ahora, la Declaración Universal primero salió en francés, en inglés y luego en español. Y si lo vemos en sus diccionarios propios, significan exactamente lo mismo. Dicho lo cual, ya no hay forma de hacer interpretación, porque se agota en ese punto que nos habla la Declaración de Viena. Entonces, queda claro que la dignidad humana entre los derechos humanos es ontológica, ¿no? Y solamente para decir más referencias por el tiempo, bueno, cuando tenemos realmente verdaderos juristas, no ahora que son la tremenda corte, se hablaba realmente una definición clara sobre qué es la dignidad, ¿no? Y entonces se habla principalmente que es la base de los demás derechos humanos, ¿no? Entonces es muy importante distinguir, consagra un derecho fundamental a favor de la persona y una simple declaración ética. Es connatural a la persona física y no a las morales. La dignidad es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Y posteriormente se habla de procurar esa vida digna con los elementos mínimos que tenemos que tener los seres humanos. Entonces ahí se conjugan esos derechos humanos con la dignidad humana, ¿no? La Corte Interamericana también habla de esa existencia digna con condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos humanos, en cuanto que derivan de la dignidad humana, son objetivos y limitan la capacidad de consenso y de pacto. ¿Qué quiere decir? No podemos consensar quiénes sí o quiénes no, ¿no? Porque entonces volvemos a la situación de las normas que además eran jurídicamente perfectamente establecidas en época de Hitler. ¿Por qué? Tenían consensos, tenían un procedimiento, tenían jueces, tenían una aplicación, pero ¿qué? Eran injustas. Porque ¿quiénes no estaban dentro del derecho? Los judíos, los homosexuales, las personas con discapacidad, los afrodescendientes. Ellos no eran parte. Entonces, ese es el peligro. Y ese es el peligro con totalitarismos, ¿sí? Entonces, es muy importante que eso no puede ser, ¿sí? Son reconocidos por simple hecho de que nosotros somos parte de la familia humana.
No nos están haciendo un favor, ¿no? Fundan la democracia y limitan. Y ellos son los que justifican también esa democracia y no al revés. Concluyo con una frase realmente Terencio, de Homo sum milim humani et alienio. Soy hombre y me considero que nada de lo humano me es ajeno. Puede aparecer esta célebre frase de Terencio de la siguiente modo: soy naturaleza viva y nada de lo que la constituye y la rodea me es ajeno. Muchas gracias, pues.